Hola a todos, bienvenidos un día más a una nueva charla vital. Hoy tenemos una charla muy original, pero permitidme que antes os recuerde nuestros perfiles de Facebook e Instagram, vitaltv-plus, nuestra página web www.vitaltv.es y nuestro canal de TDT Madrid y canal de YouTube VitalTV. Como decía, tenemos una charla original. Vamos a hablar de autoconocimiento. Yo llevo unos días dándole vueltas, un poco rayada, porque tal vez lo que pensamos que somos no es lo que somos. Vamos a ver si nuestro invitado nos lo explica un poquito mejor. Pues hoy tenemos con nosotros a Pedro Espadas. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Sabes que me hace mucha ilusión que estés hoy conmigo. Y yo estoy encantado de estar en este canal que me recuerda tanto al libro de la selva. Muy bien, ya me contarás, ya me contarás. Os cuento Luego un poco. Dime, dime. es busca lo más vital, lo más, lo que es necesidad no más. Y olvídate Perfecto, nos de quedamos la como banda preocupación. sonora, nuestra banda sonora a partir de ahora. Os cuento a vosotros, Pedro Espadas. Pedro es profesor de Eneagrama, acreditado por la Asociación Internacional de Eneagrama, además de ser vicepresidente, en este caso, en la de España, ¿verdad? En la Asociación Española de Eneagrama. Pedro está impartiendo clases ahora mismo en Madrid y en Marbella, tanto presenciales como en streaming online. Ha escrito el libro Aplícate el Eneagrama con el método FACE. También es editor en la editorial Palmira, licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales. Y otra cosa que tengo que decir, porque es importante, aunque parezca que no, su pasión por el teatro, a ser posible musical. Digo que es importante porque en sus clases se nota, son clases muy divertidas y seguramente que esta faceta con el teatro tiene algo que ver. Pedro, cuéntanos un poco, para los que no sepan, ¿qué es eso del eneagrama? Pues el eneagrama es una herramienta y es una herramienta que funciona como los espejos de aumento. Entonces te permite ver cosas tuyas aumentadas de una forma muy clara. ¿Qué tipo de cosas te permite ver? Los patrones repetitivos. Todas las cosas que repites continuamente y que no eres consciente de ellas porque las tienes en funcionamiento de piloto automático, ¿no? Entonces, todos esos patrones que tienen que ver con maneras de pensar, con maneras de mirar la realidad, con maneras de sentir y de expresar o no las emociones y con comportamientos mecánicos, impulsivos, ¿no? El eneagrama te permite verlos para poder separarte de ellos y darte cuenta que hay otras maneras de pensar, de sentir y de comportarte en el mundo. Porque yo cuando te he presentado antes de darte paso, he dicho que es una herramienta de autoconocimiento o que íbamos a hablar de una herramienta de autoconocimiento. En tus formaciones, al principio, hay un curso que se llama Egodescubrimiento, en el que pones mucha importancia en esa parte de pillarnos con las manos en la masa. Si no recuerdo mal, esa es la expresión que utilizas, ¿no? El observarnos durante toda esa formación para pillarnos en esos mecanismos de defensa. Claro, es que eh, nosotros tendemos a pensar que somos nuestros comportamientos automáticos, que nuestros comportamientos automáticos nos definen, ¿no? Ujú, Entonces, en realidad, el curso yo le llamo egodescubrimiento, porque lo que miramos, lo que descubrimos, es cómo funciona nuestra personalidad, nuestro ego, nuestra programación, ¿no? ujú, Cómo desde muy pequeños grabamos instrucciones para manejarnos en el mundo que en ese momento serían súper válidas, súper lógicas y siempre entendemos que era la mejor opción que teníamos, ¿no? Pero realmente cuando te vuelves adulto, cuando tienes un montón de recursos, un montón de experiencias, seguir funcionando de la misma manera tiene sentido. Entonces, el eneagrama te pone delante de ese ego que tú tienes, ujú, que se llama eneagrama porque describe 9 patrones, 9 tipos de personalidad o 9 maneras de estar en el mundo, ¿no? Y ujú, descubrir cuál es la tuya te va a permitir tomar distancia de ella, no para renunciar a ella, no para anularla, sino para tenerla como un recurso más y empezar a practicar esas otras 8 maneras que no he explorado, ¿no? Aunque de algunas, porque cada uno de los tipos de personalidad tiene conexiones con otras,
y algunas ya tenemos uso, ya tenemos información, ya tenemos utilidad, pero otras son desconocidas, ¿no? Entonces poder salirnos de nosotros mismos, poder sorprendernos, poder tener un comportamiento fresco y espontáneo en la realidad es el objetivo que estamos buscando. Claro, porque yo que hablaba un poco también de esos mecanismos de defensa, ¿por qué nos identificamos? O sea, ¿por qué pensamos que somos lo que hacemos? Somos muchísimo más, ¿no? Hablas de un camino hacia la sanación, de una evolución. Claro, pero como desde pequeños hemos aprendido que somos lo que los demás nos dicen que somos, los demás nos han señalado cosas, nos han señalado atributos, nos han señalado rasgos y nosotros hemos asumido que éramos eso. Estos rasgos pueden ser positivos o negativos, ¿no? Papá y mamá nos decían, ¡ay, qué niño tan prudente! ¡Ay, qué niño tan desordenado! Ujú, Y de repente asumes que eres prudente y ya no tienes permiso para ser imprudente o asumes que eres desordenado, entonces ya ni te molestas en intentar tener ujú. la casa ordenada, ¿no? Ahí viene la identificación, ahí viene el no poder salirme del patrón porque lo normal para mí es ser como estoy siendo. Ahora, ¿eso te trae la satisfacción en tus necesidades? ¿Eso te trae el equilibrio en tus relaciones? ¿Eso te trae la tranquilidad cuando miras al futuro? Ujú. ¿O no? Claro, porque desde pequeñitos estamos observando todo el rato las reacciones de los demás, de los mayores, sobre todo de los padres, ¿no? Y según nos comportemos, veamos cómo ellos reaccionan, eso se queda grabado y ya funcionamos con esa información el resto de nuestra vida. Y muchas veces hay que ser imprudente, hay que salirse de esa Mm, prudencia, ¿verdad? Por ejemplo. Pues sí, el asunto no es ser o no imprudente, porque en realidad el asunto es salirme de mi definición de Sí. prudencia, Ujú, ¿no? Porque muchas veces estoy siendo imprudente para otro punto de vista y ujú, sin embargo yo considero que estoy siendo prudente. O sea, no son valores absolutos. El tema es que yo me encasillo, que yo eh, me defino una zona de confort y no soy capaz de salirme de ella. Y salirme de ella me produce mucha incomodidad, mucha inseguridad, mucho estrés. Entonces decimos aquello de más vale malo conocido. claro. Sí, y esa frase de es que yo soy así, ¿no? Cuando Ujú. actuamos en automático, con esos prontos, que estamos actuando desde el miedo, entiendo, ¿no? Que estos mecanismos de defensa, nuestro eneatipo, se ve cuando estamos en estrés. Desde un punto de vista psicológico, podríamos hablar de que todos nosotros necesitamos ser aceptados por papá y mamá, Ujú, porque si no nos aceptan, si no se ocupan de nosotros, no vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, todas las cosas todos los atributos, todos los comportamientos que papá y mamá rechazan, de alguna manera me van a generar miedo. ujú. Todos los que aprueban me van a hacer sentir bien. Inconscientemente eso está operando todo el rato. Entonces yo estoy buscando la manera de funcionar que me garantice mi bienestar. Ujú, Pero eso significa que como adulto no me estoy haciendo cargo de mi bienestar. Estoy indirectamente intentando que el entorno se ocupe de mí. Y ujú. entonces es cuando empezamos en las relaciones a esperar, a exigir, a demandar al otro. Cuando las cosas que nos pasan ponemos la responsabilidad fuera. La culpa es de mi pareja, la culpa es de mi padre, la culpa es del gobierno, la culpa Claro, es de la presidenta de la comunidad, me da lo mismo. sí. Estamos observando fuera, ¿no? En lugar de dentro. Ujú. Claro, porque observar dentro es algo que no nos han enseñado. Y cuando uno se mete para adentro, lo que encuentra ya no es psicológico, lo que encuentra ya es espiritual. Ujú, Entonces, en el mundo del enneagrama hablamos de la esencia, esa parte esencial de nosotros. Y esa parte esencial de nosotros tiene como característica que no es polar, que no es blanco o negro, es ujú, blanco y negro, es lleno y es vacío al mismo tiempo. ujú. Y es muy difícil
Es muy difícil cuando uno no está acostumbrado meterse para adentro y experimentar eso que es muy desconcertante para nuestra mente polar ordinaria. Necesitamos acudir a otra mente que tenemos, que está por encima de esa, y es a lo que llamamos consciencia, Ujú, ¿no? El testigo, el observador. ujú. Y esa es la parte a la que accedemos cuando pasamos el trabajo psicológico de observar nuestros patrones, de entender nuestros patrones y de atrevernos a salir de la zona de confort. Pero no es una salida de la zona de confort que tengamos que hacer kamikaze. Es una zona de confort, es una salida de la zona de confort que tenemos que hacer a nuestro ritmo, siendo consciente de nuestras necesidades, respetándonos Sí. pasito a pasito, cuidando de esos miedos de los que estamos hablando inconscientes. Eh, Sí, le dedica requiere, tiempo, claro, como herramienta para el autoconocimiento, desde mi punto de vista, como yo lo he vivido, me parece una herramienta fascinante porque somos súper críticos con nosotros mismos. Cuando actuamos desde el miedo, desde esos patrones de conducta, con esos mecanismos de defensa que saltamos como en automático, muchas veces metemos la pata, muchas veces hacemos cosas y luego nos arrepentimos, nos machacamos, mira cómo soy, cómo he podido hacer esto. A mí el eneagrama lo que me ha enseñado primero es a ser compasiva conmigo misma, entenderme, entender que esto tiene una explicación, que no es que yo sea así de loca o que yo no es que sea así de egoísta, eh, y después puedes trasladar esa compasión a los demás y es todo mucho más bonito. Pero primero yo creo que primero el paso es sentir esa compasión hacia uno mismo. Eso requiere un tiempo, pillarte muchas veces con las manos en la masa, muchas. y lo que estás haciendo justo ahora mismo, reírte cuando te pillas con las manos en la masa, Claro. ¿no? Porque Pero ahora me hablas puedo del reír. juicio. Al principio sabes que no te ríes. Al principio es incómodo reconocer todos esos mecanismos de defensa. Al principio no te hacen ni pizca de gracia. Claro, pero es muy interesante porque tú hablas de lo duros que somos con nosotros mismos, ¿no? Tú hablas de esa parte crítica, pero en el fondo es igual de puñetera la parte que nos dice que guay lo has hecho. Son dos juicios, Sí. el positivo y el negativo, que nos esclavizan, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta, y esto es algo que en las prisiones antiguas había una frase que decía, condena el delito y compadece al delincuente. Entonces tenemos que ser así. Nuestros comportamientos pueden ser positivos o negativos, pero nosotros no somos buenos o malos. Ujú. En todo caso, somos buenos o malos y eso va a depender del ojo que nos mire desde fuera, que no nos importa, no es nuestro asunto. Yo hago lo que siento que tengo que hacer y el de afuera opinará, no estoy de acuerdo o qué bien lo has hecho. No es asunto mío, sus juicios son suyos, ¿no? Ujú. Pero esa misma mirada que tienen los demás la tenemos nosotros sobre nosotros mismos. Y cada vez que me pongo una estrellita, me pongo un puntito o me pongo una falta, eso graba en nuestro cerebro. Y graba en muchísimas direcciones. Graba en sentirme obligado a seguir siendo de otra manera, en Ujú. sentirme condenado, en no atreverme a hacer algo en la dirección contraria, porque cada vez que juzgamos nos identificamos con ese juicio, ¿no? Ujú. Y la mente ordinaria está especializada en esos juicios, porque está para eso. Sí, El eso es. problema es Está que la entrenada para eso. utilizamos la utilizamos para todo, no solo para lo que está creado, ¿no? Intentamos racionalizar todas nuestras relaciones. Intentamos que nuestro cuerpo se comporte con lógica. Y no es que nuestro cuerpo o nuestras emociones no tengan lógica, es que es una lógica distinta a la lógica de la mente, ¿no? Y tenemos Y que eso es aprender a escuchar esos tres idiomas y a dialogar y son tres partes de nosotros que cada una tiene su opinión y que cada una ve un trocito de la verdad. Ujú. En esta clasificación que haces de esos 9 eneatipos, no es tanto por el comportamiento en sí, porque hay personas que se comportan de la misma manera y a lo mejor tienen eneatipos diferentes, es por la motivación, ¿verdad? Que creo que eso es importante. Para mí fue muy importante entender Sí. ese concepto.
los comportamientos siempre están modulados por el entorno. Entonces, cuando la gente habla de eneagrama, y todos lo hacemos en algún momento, describimos comportamientos. Y esos comportamientos son más de los estereotipos que de los tipos. Lo que realmente define un comportamiento, lo que realmente define un eneatipo es la motivación, el por qué hago las cosas. El asunto es que la mayoría de las veces estamos hablando de motivaciones inconscientes. Nosotros habremos argumentado desde nuestra cabeza por qué lo hacemos, pero no es tan fácil darte cuenta que lo que te está moviendo, por ejemplo, es el miedo a la soledad, o el miedo al vacío, o el miedo al abandono, o el miedo a la carencia. Sí. Porque si tú tienes un montón de recursos y un montón de dinero en el banco y tu casa pagada y un trabajo estable, ¿cómo te puede mover el miedo a la carencia? Pues te mueve. Si tú tienes una relación de pareja sólida y tienes un montón de amigos y tienes buenas relaciones profesionales, ¿cómo te puede mover inconscientemente el miedo a la soledad? Pues te mueve, porque está funcionando a un nivel inconsciente. Entonces va emitiendo señales, va tocando teclas y entonces tus comportamientos es como, me van a abandonar, me voy a quedar sin nada. Claro, eso es lo Solo que duro. uno, como no quiere verse ahí, como no es lógico verse ahí, se lo explica de otra manera. Por eso no nos damos cuenta de cuál es el miedo que nos mueve. Claro. Por eso el descubrimiento no es solo el conocerse a través de los comportamientos, ¿no? Porque claro, yo puedo reconocer, claro que hago esto, pero lo hago porque soy súper generosa. Y ahí lo duro viene, no, lo hago porque espero algo a cambio. El reconocer eso, el darse cuenta de eso, es duro, pero también es muy liberador, ¿eh? También es muy liberador. Porque es la oportunidad de que tú como adulta responsable, en vez de esperar que te den eso los demás indirectamente, en la parte que puedas te lo des tú a ti misma y en la parte que no puedas aprendas a pedirlo de manera clara, directa, sin ambajes. Esa es un poco la idea. Claro. Hacerme responsable de mis miedos, como el adulto que soy. Hacerme responsable de mi programación inconsciente. Y siempre la programación inconsciente siempre va a estar ahí. Va a Por estar mucho ahí. que aprendamos en el enneagrama, siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que cuando aprendemos a conocerla, aprendemos a frenarla en algunos casos y a modularla en otros. A no ir tanto en ¿No? automático, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Y muchas veces tú sabes que hay determinados resortes, determinadas personas, determinadas situaciones que te disparan todas tus alertas, ¿no? Sí. Pues te disparan tus alertas y, como yo digo, sacas los tanques a la calle. Ya sabes, Eso, esta persona tengo que saca lo sacar, peor de mí. tengo que sacar los tanques a la calle, ¿no? Entonces, cuando tienes que ir a esas situaciones, tienes que ir muy en contacto contigo mismo, respirando, enraizado en tu cuerpo, darte cuenta de los impulsos y a lo mejor, en vez de sacar los tanques a la calle, decides sacar una bandera de paz. ¿Y qué pasa entonces? ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo de las cenas de Navidad cuando algún pariente te pregunta, ¿qué pasa, niño? ¿Te has echado novia ya? ¿Cuándo te casas? Algo a mí me pone Eso es el tremendamente nervioso, disparador. ¿no? Todos tenemos estos disparadores, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo esa situación que además ya sé que va a pasar? ¿No? Estamos un poco hablando de una cosa muy superficial, pero que es muy profunda, porque tenemos un montón de situaciones donde solo sabemos entrar en piloto automático. Entonces, poco a poco tenemos que ir, pues eso, quitándonos piezas de la armadura. Y nos vamos a dar cuenta de lo que pesaba la armadura y de la mayoría de las veces lo innecesaria que era. Porque hay veces que sin armadura, pero como digo, con una bandera blanca o con una flor o con una sonrisa, la cosa cambia. Sí. Y Ahí es donde digo yo lo de se meter acabó la la compasión, ¿no? batalla. El actuar desde otro punto de vista. Sí. No desde el ataque, no desde la reacción. En todo este Claro, proceso, otra de las...
Pedro, Disculpa hay unos un niveles. segundo, Elena. No, digo que otra de las cosas que nos regala el eneagrama es darnos cuenta de que como hay 9 tipos de personalidad, mi conflicto con el otro lo puedo entender cuando entiendo su tipo de personalidad. Porque muchas veces cuando estamos discutiendo entre dos personas, no entendemos por qué el otro piensa diferente, por qué no podemos llegar a un acuerdo. Y no somos capaces de ponernos en su lugar porque nuestra comprensión del mundo nos parece que es la única, ¿no? Entonces, el eneagrama te regala esa capacidad de ver el mundo desde 9 puntos de vista diferentes y es mucho más fácil cuando estás en desacuerdo con alguien, respetar su sensibilidad, que no tiene por qué ser la tuya, pedir que se respete la tuya y desde ahí se llega antes a un acuerdo. Sí, y todas esas relaciones son mucho más livianas, son todo mucho más fáciles. Es por eso una herramienta, primero para autoconocerse, pero que mejora las relaciones humanas increíble. Yo te quería preguntar que dentro de los niveles que hay, porque hay unos niveles insanos dentro de los eneatipos, luego hay unos niveles medios y luego ya se lleva a unos niveles mucho más sanos en los que apenas se pueden apreciar estos mecanismos de defensa porque la gente suele sacar esa bandera blanca en lugar de los tanques, ¿no? Pero en todo ese proceso, en ese proceso hacia nuestra esencia, ¿podemos sacarle partido al eneatipo? ¿Podemos aprovecharnos un Absolutamente. poco de esos mecanismos de defensa a nivel laboral, por ejemplo? El asunto, desde mi punto de vista, no es el mecanismo de defensa en sí, sino la conciencia que tengo sobre él. Uh-huh. Por poner un ejemplo extremo, si eres un asesino en serie, ¿no? Sabemos que existen los asesinos en serie o Sí. los asesinos a sueldo. No pienses que haces una obra social. Date cuenta que eres un asesino. Asume que quitas vidas. Eso es la conciencia. Y Uh-huh. tienes que tener muy claro por qué lo haces. Lo que no puede ser es que lo hagas sin darte cuenta del valor que tiene cada vida que quitas, ¿no? Lo que no puede ser es que, como cuando somos niños pequeños, hacemos algo y decimos, ay, es que lo he hecho sin darme cuenta, ay, es que no sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues De mira, pequeños en y de esta vida, mayores, ¿eh? De mayores también. claro, ¿no? Entonces, si tú utilizas tus mecanismos de defensa, si tú utilizas tus herramientas y lo haces conscientemente, en este momento elijo apoyarme en este recurso que tengo y asumo las consecuencias de hacerlo, no pasa nada. El asunto es que cuando esa herramienta, ese recurso sale de manera automática Uh-huh. y tú no querías ir por ahí. Y el problema es que al salir de manera automática lleva al resultado automático de siempre. Uh-huh. Así es. Entonces, el asunto no es renunciar a lo que tengo, el asunto es desarrollar conciencia sobre lo que tengo. Uh-huh. Primero sobre lo más visible y después sobre lo menos visible. Y permitir que lo que está debajo, que es todo el potencial de un ser humano, las 9 energías se puedan manifestar de manera espontánea en el presente sin que tengamos un cuello de botella, que es mi tipo de personalidad. Sí, porque al final es esa incomodidad, ¿no? Porque si yo digo la frase de es que yo soy así, pero me siento bien, pues es estupendo. Pero si el ser así me hace que mis relaciones sean más difíciles, que yo misma no me encuentre bien, ahí es donde decir, oye, voy a dejar de limitarme con esto, voy a dejar de creer que soy todo eso e ir hacia esa esencia en la que quizá tengamos la energía de los 9 eneatipos, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, yo soy un eneatipo 7, que es un eneatipo festivo, que le gusta la variedad, que le gusta la diversión, que frente a pasarlo mal y pasarlo bien, tiene clarísimo que es mejor ponerse a pasarlo bien y luego que nos quiten lo bailado, ¿no? Y eso es una programación. Entonces, hay momentos de vida social, hay momentos de fiestas, hay momentos de actos públicos donde yo conscientemente me pongo esa armadura. Sobre todo si no me apetece estar allí. Uh-huh. O sea, si es un sitio donde tengo que estar porque me han invitado, porque es un compromiso, porque es
porque es una cuestión de trabajo, utilizar esa armadura conscientemente es fantástico, porque también la puedo modular, porque puedo hacer que sea menos intensa, porque puedo hacer que sea menos agresiva, menos invasiva hacia los demás y más respetuosa hacia ellos y hacia mí mismo. Entonces, ¿por qué no voy a poder aprovechar ese recurso? Ahora, tengo que tener cuidado para quitarme la armadura a tiempo, porque si no acabo cerrando la fiesta. Y tampoco se trata de eso, ¿no? No, porque era un sitio donde yo no quería estar, entonces, ¿qué sentido tiene cerrar la fiesta? ¿No? Entonces, te pones la armadura, estás el rato que sea lógico estar o que tengas que cumplir los compromisos o tal, y después te quitas la armadura y te vas. El problema es que cuando la armadura se te queda pegada, acabas, pues como dicen literalmente por ahí, bebiéndote el agua de los jarrones, ¿no? Porque has entrado en esa dinámica, ¿no? Y las conexiones neuronales que hay en tu cerebro a favor de esos comportamientos están en ese momento al 200%, lleno de Y son chispitas los que eléctricas, dominan, ¿no? Fiesta, son los que dominan. fiesta, 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 ¿no? Ujú. Entonces, todo lo demás sale de el punto, sale de la visión de mi atención. Y mi atención va a lo único que le interesa, a las personas interesantes, a las copas, a los canapés, a la música, a lo que sea divertido en ese momento. Y cuanto más variado, Incluso, mejor. claro, incluso a lo mejor se me olvida que estaba allí por trabajo y que tenía que cerrar un contrato. Ay, pues fulanito ya se ha ido. ¡Ay! ¿A qué había venido yo? ¿A qué había venido yo? Te tengo que preguntar, sé la respuesta, pero por chincharte un poco, porque hoy no nos va a dar tiempo a hablar de cada eneatipo, pero te lo voy a preguntar. ¿Hay eneatipos mejores que otros? Hay eneatipos con mejor prensa que otros, Mejor fama, eso sí, ¿no? ¿no? Entonces, es verdad que cuando las personas descubren su eneatipo, algunas se sienten más cómodas y otras se sienten menos incómodas, ¿no? Ujú. Porque vivimos en una sociedad que tiene valores y esos valores están más representados en algunos eneatipos, como por ejemplo en el eneatipo 3, que es el que triunfa y tiene éxito, ¿no? Pues como todos vivimos con el American Dream en la cabeza, de llegas a este país sin papeles y puedes acabar siendo presidente a través de tu trabajo y tu esfuerzo, ¿no? Pues eso está muy bien visto. Entonces, ser 3 parece que es guay. Sin embargo, solo los 3 se saben el precio tan alto que pagan por ser El 3. peso, ¿verdad? El peso de tener que brillar siempre. Ser 7 parece que es guay porque da la sensación de que todo para nosotros es más fácil porque nos lo tomamos todos a la ligera. Y sin embargo, solo los 7 sabemos el precio que pagamos por ser 7, ¿no? Y sin embargo, hay otros eneatipos como el 4, que habitualmente está instalado en la queja, el 6, que está instalado en la duda, el 9, que está instalado en adaptarse al entorno, que parece que son menos luminosos, ¿no? Porque nos ofrecen la imagen de una persona más pasiva, ¿no? Menos brillante socialmente, menos activa. O Y eso menos la divertido, sociedad, claro, es menos la, divertido. la sociedad no lo premia. Ujú. Sin embargo, es igual de duro ser 6 que ser 7, que ser 4, que ser 9, que ser 3. Al final te toca, entre comillas, trabajar con tu propia caca. Ujú. ¿Eh? Y da igual las cualidades que tenga. Hay que desalojarla. Ujú. Sí. Pues Los como que veis, tengan imaginación ya para habrán buenas visto. maneras. Pues esto es muy interesante. Yo, como siempre, me quedo con ganas de más. Por ahora nos vamos a quedar aquí. Espero que puedas volver a tener otra charla con nosotros y que ya indaguemos un poquito más en cada eneatipo porque creo que es realmente interesante. Pero por hoy terminamos, Pedro. Muchísimas gracias. Te achucho en breve. Sí, Eh, sí, deseando. Y nada, y espero a vosotros también, muchas gracias. Espero que os hayáis quedado con ganas de indagar un poquito más en ese autoconocimiento, con ganas de desprenderos un poco de esos mecanismos de defensa que a veces nos hacen daño y de abrirnos un poquito más a esa compasión. Hasta la próxima. Un beso a todos.